Hola. Hoy estaremos hablando acerca de una persona que revolucionó la industria automotriz, así que ponte cómodo y disfruta de la siguiente historia. Henry Ford, la revolución de la industria del automóvil. Henry Ford ha pasado a la historia por haber transformado la vida de la sociedad moderna al hacer accesible para todo el mundo un automóvil práctico y barato. Su visión de la producción en cadena trajo consigo una auténtica revolución en la industria automovilística durante la primera mitad del siglo XX, aunque su figura ha quedado algo ensombrecida debido a sus ideas antisemitas y los vínculos que mantuvo con el nazismo. Uno de los más importantes industriales norteamericanos de todos los tiempos ha pasado a la historia, por haber revolucionado el mercado automovilístico tanto en su país natal, Estados Unidos, como en el resto del mundo. Incluso se ha llegado a aplicar el término Fordismo a un sistema de producción que él mismo inventó, y que consistía en fabricar un gran número de automóviles mediante la producción en cadena, y a muy bajo coste. Su visión globalizadora de la industria del automóvil fue la clave de su éxito, y no solamente en su país, ya que tuvo la visión de exportar un sistema de franquicias alrededor del mundo que triunfó totalmente. Pero Henry Ford tampoco estuvo exento de polémicas, como la que hace referencia a su antisemitismo. El 30 de julio de 1863 nacía Henry Ford en el seno de una familia muy pobre de una zona rural al oeste de Detroit. Desde muy pequeño, el joven Henry empezó a contribuir a la economía familiar colaborando en las labores agrícolas. Cuando tenía 10 años, quedó fascinado al ver por primera vez una máquina de vapor estacionaria que se empleaba para ayudar en las tareas de la granja en la que trabajaba. Gracias a su creador, Fred Redden, Henry aprendió todos sus entresijos y se convenció de que el futuro estaba ligado inexorablemente con todo lo relacionado con el mundo del motor. En 1879, Henry abandonó su casa y a su familia para empezar a trabajar como aprendiz de maquinista en las empresas James F. Flower y Bros. y Detroit Dry Dock Co. 3 años más tarde, en 1882, regresó a la granja familiar para encargarse de manejar una máquina de vapor portátil de la marca Westinghouse. Tan experto se hizo en la materia que fue contratado por la propia compañía para dar servicio a los usuarios de sus máquinas de vapor. Durante esa etapa de su vida se casó con Clara Bryant, activista y sufragista. En 1891, las cosas empezaron a cambiar para Henry. Consiguió un puesto como ingeniero en la compañía Edison, donde fue ascendido al puesto de ingeniero jefe en 1893. Entonces, gracias a su nuevo cargo, pudo dedicar más tiempo y recursos a experimentar con motores de gasolina, algo que le fascinaba. Aquellos primeros experimentos culminaron en el año 1896, cuando inventó su primer vehículo autopropulsado al que denominó cuadriciclo, y que probó con éxito el 4 de junio del mismo año. Convencido del futuro de sus proyectos, en 1899 Henry Ford se unió a otros inventores para fundar la Detroit Automobile Company, pero su espíritu innovador y perfeccionista, que primaba más la investigación que el negocio, acabaría llevando a la empresa a la bancarrota. Fue entonces cuando, junto con otros inventores, fundó la Henry Ford Company, una empresa en la que Ford puso por encima de todo su interés por los coches de carreras y las competiciones. De hecho, el 10 de octubre de 1901, condujo él mismo uno de sus vehículos, con el que logró la victoria frente al también ingeniero industrial, diseñador e inventor Alexander Winton. Al año siguiente, Ford siguió trabajando para perfeccionar su prototipo de coche de carreras, lo que provocó que se alejara del principal objetivo de la compañía, que era fabricar un vehículo para la venta al público. Para lograrlo, al final sus socios contrataron, sin contar con él, al ingeniero Henry M. Leland, lo que provocó la dimisión inmediata de Ford. El 16 de junio de 1903, Ford creó su tercer proyecto junto con otros 11 inversores más, entre los que se contaban los hermanos John y Horace Dodge, la Ford Motor. En sus inicios, la compañía disponía de un solo prototipo, construido con la ayuda del ingeniero Childe Harold Willis, que ni tan siquiera estaba terminado. Por aquel entonces el automóvil era un producto de fabricación casi artesanal y con un precio prohibitivo, destinado a un público con un alto poder adquisitivo. Y de nuevo surgieron fricciones en la empresa. Mientras que los hermanos Dodge querían producir un modelo de lujo, Ford prefería poner todos sus esfuerzos en la fabricación de un automóvil sencillo, que fuera popular y, sobre todo, económico, dirigido a un público distinto, la familia media norteamericana. El resultado fue el mítico Ford T. Cuando el vehículo salió de la línea de producción de la fábrica en 1908, Henry Ford ya llevaba años buscando la mejor manera de producir más y más barato, y creyó que el mejor modo de hacerlo era aplicar los principios formulados por el ingeniero norteamericano Frederick Taylor, conocidos como Taylorismo, un sistema que consistía en dividir las tareas entre los distintos operarios, cronometrándolos para racionalizar mejor el trabajo de cada uno de ellos. Ford al final encontró la fórmula del éxito empresarial durante una visita que realizó a los mataderos de Cincinnati y Chicago, cuando descubrió la cinta transportadora. Así, pensó entusiasmado, el coche en proceso de fabricación avanzaría por la cinta mientras cada obrero intervenía en el montaje sin moverse de su lugar. La innovación resultó todo un logro.
Pero para mantener la fábrica a pleno rendimiento, Ford necesitaba contratar más personal para cubrir todos los turnos, y para conseguirlo se le ocurrió la idea de duplicar los sueldos, con lo que logró atraer mano de obra cualificada y, aunque parezca increíble, pudo reducir los costes de producción. El problema surgió cuando los accionistas vieron que se habían incrementado considerablemente los beneficios y exigieron repartir los dividendos. Pero Ford, que prefería invertir las ganancias en la mejora de la fábrica, tomó una drástica decisión: compró todas las acciones y expulsó a la mayoría de los accionistas de la empresa, que quedó en manos de su mujer, su hijo y él mismo. En la década de 1930, los alemanes, a diferencia de lo que hacían otros países del mundo, que enviaban a sus propios ingenieros a Detroit para que trabajasen en las fábricas de Ford, decidieron invertir en su propio país. El propósito del gobierno nacionalsocialista alemán era obligar a los industriales norteamericanos a que desplegaran toda su tecnología en territorio alemán, aunque Ford y otras compañías estadounidenses ya tenían intereses en Alemania. Para ello mandaron delegaciones a Detroit en busca de ideas y de maquinaria, y dieron un paso más: contrataron personal cualificado. La iniciativa fue un éxito. Ford invirtió y desarrolló sus plantas de producción en Alemania, aunque no fue el único. La General Motors, por ejemplo, construyó en Brandeburgo, junto a la alemana Opel, una fábrica de camiones con una tecnología de vanguardia, y con unas plantas de fabricación que se adaptaban perfectamente a la producción militar. Gracias a ello, las fábricas alemanas iniciaron la construcción del mítico escarabajo de Volkswagen, un vehículo a imagen y semejanza del Ford T que resultaba asequible para las familias alemanas más humildes. Esta colaboración hizo que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, más del 60% de la flota alemana de camiones hubiera sido producida en una planta de fabricación estadounidense. Durante el conflicto, todas aquellas fábricas pasaron a producir y desarrollar armamento, con lo que se convirtieron en un objetivo prioritario de los bombardeos aliados. Un año antes, el 30 de julio de 1938, justo el día en que Henry Ford cumplía 75 años, el industrial había sido condecorado con la mayor distinción que el gobierno nazi podía otorgar a un extranjero, la Gran Cruz de la Orden del Águila, que le impuso el cónsul alemán en Cleveland. Esto causó una enorme polémica en su país, y Ford diría al respecto: mi aceptación de una medalla del pueblo alemán no implica, como algunos parecen pensar, ninguna simpatía de mi parte con el nazismo. Quienes hace años que me conocen saben que cualquier cosa que engendre odio me repugna. Ford fue siempre un firme defensor de la no participación de Estados Unidos en la guerra, pero tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en 1941, el industrial puso todos los recursos de sus empresas al servicio del gobierno, contribuyendo desde entonces al esfuerzo bélico de su país.